Bueno, vamos a hablar de la Escuela 9, que forma parte de la historia. Lo hemos hablado en otro momento. Sí, lo hemos hablado, pero vamos a seguir recordándola, aunque sea todos los años, aunque sí, claro. Gente Nueva Lima que por ahí no conoce un poco exacto. La historia de la escuela, que es el historial de la escuela es hermoso para mí. Y tiene muchas cosas para contar de la escuela. Totalmente. O sea, en este mes de marzo, que no sabemos exactamente el día, pero sí el año. Sí, se crea en 1891 en marzo, dice en el historial. Sí. Yo no pude encontrar ninguna documentación de la creación, ningún decreto, ninguna ley que creara la escuela, ¿viste? Porque a veces aparecen esas cosas buscando. Sí. Pero se toma marzo como mes de creación de la escuela 9. Bien. Se llamaba Escuela 9 recién. Después no se llamaba, no tenía nombre la escuela. No tenía nombre. Por eso después se toma el nombre de Alberdi y se hace una fecha de creación del edificio, ¿no? No, en 1945 se le pone el nombre de Juan Bautista Alberdi, Escuela número 9, Juan Bautista Alberdi. ¿Al actual edificio también, donde estaba ahora? ¿Dónde está ahora o antes? Antes. Antes de claro. que tuviera este edificio. Ah, bien, eso no lo recordaba. El edificio nuevo se inaugura en 1951, a mediados. No tampoco tiene una fecha ni fecha ni mes de inauguración el edificio 1951. 50, o sea que pasaron 140 y pico de años desde la creación de la escuela. Y 9 y 64 años. 64, sí. 60 años. 1891, 1951. Sí. Se crea el edificio nuevo. Pero anterior a ese, la escuela comienza a funcionar en marzo de 1891 en el local de la calle, de la esquina de la calle 8 y 11. Donde está la forrajería actualmente. Donde está la forrajería. Era un salón de 10 metros de fondo, que tiene que ser como está ahora, por 50 metros cuadrados. Más la casa del director, porque antes el director vivía en la escuela. Claro, era el casero al mismo tiempo, ¿no? Sí, aparte era un hombre que vino de Entre Ríos, de Concesión del Uruguay. Sí. Y bueno, pero sí, en todos lados el maestro tenía casa en la escuela. Bien, pero también había pocos alumnos, ¿no? Porque era poca la población. Las clases comienzan en marzo también, se crea, y en marzo comienzan las clases, y eran 16 alumnos, 9 varones y 7 mujeres, fueron los primeros. Los primeros alumnos. Pero ya a fines de marzo dice que había algunos alumnos más, y en abril ya había 25 alumnos. Bien. Bueno, también había que imponer, ¿no?, la educación, ¿no?, también para aquellas épocas. Y sí, no era fácil. Vos pensás que esto era... había un caserío, Lima en esa época, según dice, era un caserío desparramado en 10 o 12 manzanas. Claro. Y toda la gente, por lo general, los chacareros vivían en el campo. Claro. Y a vos la educación era como que secundaria. Mandar a la escuela para esa gente era secundario. Era secundario. Ya con que vos supieras, te mandaban por ahí, como pasó conmigo. Te mandaban para que aprendieras a leer y a escribir, y ya estaba listo, ya estaba hecho. Después a trabajar, ¿viste? Sí, es verdad. Bueno, se llamaba Agustín Medina, el maestro que vino de Concesión del Uruguay. Estuvo de 1891 a 1894. A 1894. Y la escuela funciona ahí en ese lugar hasta 1899. En 1899 se construye, a donde está la escuela 9 ahora, se construye la primera escuela propia. Claro. El primer edificio propio de la escuela 9, que a mí me llamó la atención, ¿viste? Porque en ese tiempo se hacían esas casas, siempre digo lo mismo yo, pero me llama la atención esa, ¿viste? Las casas eran casas grandes, altas, ¿viste? Unos dormitorios de 5 amplios, por 5, sí. Casas grandísimas, ¿viste? Sí, amplios. Y la escuela, hemos pasado fotos,
era baja, era chica, tenía nada más que 2 aulas y la casa del director. Claro. ¿Sí? La casa del director siempre estaba. La casa del director siempre estaba. Claro. Porque traían de otro lado, no había acá en la zona que vivieran por acá. Claro, vamos a decir que la Escuela 9 no fue siempre así, que se fue creando, después se fue construyendo. Se fue haciendo, sí. Claro, porque a lo mejor como uno piensa que las cosas han sido siempre así, no es así. No es así. No es así. Bueno, este director está hasta 1894, viene otro maestro que ahora no me acuerdo el nombre porque no me fijé, ya sabes que a veces me borran los nombres, pero bueno, vienen, por ejemplo, en 1916 pasaron varios maestros a todo esto, ¿viste? Y la escuela fue creciendo. Y cada maestro le pondría su impronta, o cada director le pondría su impronta. En 1904, me parece, ya había una directora y 2 maestras. Porque en 1900 se inaugura ese edificio que yo te digo, ya con 2 aulas, más amplio, había más alumnos, todo. Que ese edificio se demuele en 1949 y se comienza a construir la actual, la hermosa escuela que tenemos ahora, ¿no? En Lima. Sí. Que mucha gente, siempre digo lo mismo para que vean cómo somos los limeños, estaba enojada porque la escuela era muy grande. Era un edificio muy grande para los alumnos que había. Y ahora no alcanza a contemplarla. Viste vos, el que la diseñó la hizo con visión de futuro, de alguna manera. Sí. Ya estaba de directora Irma Altave de Güelbenzú. Cuando se comienza ya el diseño final, digamos, ¿no? Ella entró en el 49, me parece que agarra como directora de la Escuela 9. Bueno, actual escaleras, de doble piso, todo lo que tiene ahora, todo ¿no? Todo lo que tiene ahora, más todo lo que le hicieron después. Pero en 1916, por ejemplo, ya los maestros no sé cómo eran antes, ¿viste? Si eran preparados o era gente que tenía la posibilidad. Vos estás hablando del 1800, de 1900. Sí, de educarse, porque dice que la primera escuela, la primer maestra normal, ¿viste? O sea, preparada, y que fue preparada por las maestras norteamericanas que trajo Sarmiento de Estados Unidos, se llamaba Elvira Álvarez Sánchez o Sánchez Álvarez. Bueno. Estuvo de 1916 hasta 1926, me parece, si no me engaña la memoria. En 1926 ingresa como directora. O sea, esto tenía más alumnos. Pedían que le agrandaran la escuela, porque era chiquita, ¿viste? Tenía más maestros, tenía más grado, ¿viste? No estaba sexto grado. Y era la única escuela primaria que había en ese momento, acá en Lima. En el pueblo sí. En la zona urbana, digamos. En la zona urbana, pero después en la parte rural vos tenés la escuela 18, que se creó en 1900. La 18 era de Las Palmas. La de Las Palmas. Se creó en 1906, 1907. Y la 22, 1916. 1916. Sí. Bien, la Escuela 9 entonces es que, digamos que cuando se decide que haya una escuela en Lima fue en el año 1891, en marzo de 1891, ¿no? La Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires crea una escuela en Lima. Claro, 134 años pasaron a todo esto. 134 años. Y vamos a cumplir 137 de Lima. Claro, a los 3 años. Ahora en junio cumplimos 137 años. Antes que se hiciera la escuela, había chicos que les enseñaba un español a leer y a escribir llamado León Reina era el apellido, no me acuerdo el nombre, o León Reina el nombre y apellido, que vivía en la calle 9, donde creo que hoy, si no es la casa de Marito Fanuele y digamos 9 entre 8 y 6. Entre 8 y 6. Sí. Ahí vivía este español que enseñaba a leer y a escribir. Por eso cuando empiezan las clases dice que había una tirantez entre los que venían del campo y los que eran del pueblo, porque estos ya tenían
un poco más ya sabían... Más preparados. Sí, lo dice de una manera media... como romantizando sí. todo, de hacer palote y habla de un libro que se llamaba El Monitor. Algunos hasta sabían leer ya, ¿viste? Entonces dice que había rivalidad entre los que no sabían y sabían. Entre los que no sabían, ¿viste? Esto un relato que pone que yo no sé, puede ser verdad, lo relata Carlos Fulco. Ajá. Hijo de Rafael Fulco, que fue uno de los primeros alumnos que estuvo en la escuela 9, ¿viste? O sea que había sí una escuela después rural, no solamente estaba la 9, ¿no? No. Había escuela rural para los chicos, claro. Porque había mucha más gente casi en el campo también, muchísima más gente, más de lo que hay ahora seguro, pero... En 1908 se crea la escuela 20, me parece, que esa creo que la hizo hacer Florencio Atucha. Que se llama Florentino, sí, Florentino, creo Florentino Andrade, sí, algo así. Sí. Bueno, después, anterior la de Las Palmas y después la 22 en 1916. O sea, había mucha gente de campo al ver tantas escuelas, ¿no, Peli? Claro, porque había muchos, vos sabés que el otro día... chacareros, productores, tamberos. Tal vez me voy sí. Me voy un poquito del tema, pero vos decías, había muchas... Me dieron un libro que tienes, dice Colonia Atucha arriba, y después está Colonia La Justa, Colonia San Sebastián. ¿Qué eran las estancias? Eran como puestos que tenían que tenía la estancia Las Palmas. O sea, primero fueron dueños los jesuitas, después... Pero habría tanta cantidad de puestos que era como una colonia. Sí. Dentro del mismo, digamos, del mismo territorio de la estancia. Entonces eran campos de Atucha. Claro. Eran campos de los Atucha y de los Lima. ¿Viste? No me acuerdo el año, es mucho más acá, pero bueno, conté algo de, no sé si 40 o 60 chacareros que le alquilaban parcelas, le arrendaban, decía arrendamiento. Entonces había mucha gente, había muchas chacras, por algo lo de Colonia. Claro, ¿viste? Claro. Y todos esos chicos, los que podían, los mandaban a la escuela. Claro, por eso había escuelas rurales. Y no te olvides que en el frigorífico Las Palmas también hubo una escuela mixta. Te iba a preguntar sobre esa escuela justamente, la de Las Palmas. La número 17. La número 17. Cuando estaba el frigorífico, que también era parte de que iba a ser una ciudad, un pueblo, alrededor de frigorífico, que tenía, andaba más de 2.500, 2.700 habitantes tenía, entre los trabajadores y la familia de los trabajadores. Tenía barrio, tenía cine, tenía peluquería. Tenía cine. No te puedo creer. Tenía cine, sí. Todo esto de Las Palmas. No créeme a mí, créeme a lo que yo he leído. Claro, a la historia. A lo que han investigado. A la historia. De este territorio. Bueno, había para aquellos que no saben, en Las Palmas, justamente aquellos les vamos a indicar más o menos, es donde está Puerto Panaloy, ¿no? Sí. Ahí había una estación que la destruyeron. El frigorífico estaba en la entrada entre Loinonen. Sí, pero ya no sabemos dónde es Loinonen ahí. ¿Viste cuando vos vas que hay una entrada, la entrada que era a la Latinoquímica? Sí. El frigorífico estaba allá al fondo. Claro, allá al fondo. Bueno, donde hay un paso a nivel, para aquellos que no conocen, no saben la historia de Lima, donde hay actualmente un paso a nivel, ahí había una estación de trenes que la destruyeron. Un patrimonio cultural que se destruyó totalmente. Cuando Menem privatiza los ferrocarriles, se destruyó totalmente. Robaron todo. Se robaron todo. Hasta las chapas de la estación. Los durmientes. Tejas. Y tenían tirantes de pinotea, por eso se lo robaron. Se robaron todo. La reja, todo lo que había. Todo lo que había ahí se destruyó esa estación. ¿No? Hablando de la escuela, te cuento que yo te la conté ya, pero la del el hombre que andaba buscando al bisabuelo. Sí. Te la conté a vos. Sí, me contaste esa historia, bueno, que es maravillosa. Nos vamos de la escuela 9. Sí, pero contala porque la verdad que vale la pena contarla. Un día me llaman de la municipalidad que había llamado un hombre que andaba buscando al bisabuelo, que había sido maestro en Las Palmas. Bueno,
si le podían dar mi número. Sí. Mi número, si es por historia, dáselo a cualquiera. Si es por fotos y historia... sí, porque me encanta. ¿Viste? Claro. Entonces, se lo dan, le digo que sí. Claro. Bueno, le pasan el número mío y me llama. Julián de Falco se llama el hombre. Hablé con él el otro día. ¿Qué es de dónde? Decilo. Él es de Capital. Sí. Porque al bisabuelo lo tiene en la bóveda familiar en la Chacarita. Así que debe ser de por ahí. Sí. Entonces, él quería saber del bisabuelo. Sí. Porque él tenía cartas y tenía una nota que decía que él había sido maestro en Las Palmas. Sí. Era italiano. Sí. A mí me llama la atención que un italiano haya sido maestro, pero Mira, bueno, no teníamos mucha gente capacitada por ahí para dar clases. Si sabía el idioma podía dar clases tranquilamente. Me dio una foto, qué lástima que no la traje. Me dio una foto de él y que había muerto en 1914. ¿Y por qué Las Palmas? Porque en una nota muy chica le pone la dirección, ¿viste? Escrita así a mano. A pulso, sí. La dirección era, se llamaba Alfonso de Falco, Estación Las Palmas, maestro de escuela, ¿viste? Y él quería saber si había estado en alguna escuela de por acá. Claro. Y yo le digo, mire Julián, le digo, hay una escuela que todavía está, que se creó en 1905, 1906, 7. Y hubo una escuela en Las Palmas. Claro. Yo creo que él puede haber sido maestro en de la escuela de Las Palmas, de donde estamos hablando, justamente de la estación y todo. Y me mandó un montón de cosas, ¿viste? Que yo lo cargaba todavía porque le digo, en esta yo voy a salir ganando porque usted me está mandando algunas cosas, cartas en italiano de 1911, de 1913, ¿sabés lo que era? Sí. Que es para mí alguna en italiano, otra en castellano, claro. También el hombre. De Yapa, él trabajaba en el ferrocarril y tenía acceso al archivo de los ferrocarriles y me mandó planos de la estación de Lima, de la estación de Las Palmas, viste, fotos. Bueno, y lo tuyo fue encontrarlo. El tema mío era encontrar qué había pasado con ese Alfonso de Falco, viste. Sí. Bueno, lo llamé, mire, le digo, yo me fui hasta ¿cómo es el coso escolar en Zárate? Donde sí, hasta el consejo escolar. El consejo escolar. Sí. Porque hay una escuela rural que es la número 20, que yo pensaba, digo, debe ser viejísima una escuela rural. Es vieja la escuela, pero que está como escuela rural, es nueva, en los 90, ¿viste? Se me terminaron todo para, ¿viste? Claro, ahí. Y entre las notas que él me había dado, había una que yo ya las tengo como archivado, ya sí. Eso, porque ya no, que decía, porque me desubicó que era un papel como una boleta, sí. ¿viste? Que decía jabonería, no me acuerdo si Vieite, sí. como la Vieite que había en sí, Buenos Aires, la famosa Vieite. Y decía, se autoriza a Juan, me parece, de Falco, a poner una cruz en la tumba de Alfonso de Falco, su hermano, una cosa así, ¿viste? Bueno, yo la leí y no le di bolicia, ¿viste? Sí. Vale, me llamó la atención, ¿viste? Yo quería saber qué era la jabonería esa. Sí. Firmado Felipe Palacio. Felipe Palacio fue delegado en Lima. Mirá vos. Yo tengo datos de que fue delegado capaz que fue desde el principio delegado, claro, ¿viste? Claro. Pero yo tengo datos reales, porque están en el archivo, de 1905 hasta 1914 que firma esa nota. Uh-huh. Y los otros días empecé a revolver papeles porque los estoy acomodando, ¿viste? Y encuentro otra vez esa nota. Y la leí otra vez. Y ahí dijiste. Digo, pero si le firmó una autorización, no teníamos cementerio. Claro. Vos acordate que el cementerio se inauguró en 1919. Claro. No teníamos cementerio. Digo, ¿para dónde era la cruz? ¿A dónde pone la cruz? Claro. Acá yo supongo que lo llevaban a Zárate a los muertos hasta el cementerio. Claro. Digo, y como Guillermo me consiguió
que los muchachos del registro civil, cuando yo quiera algún dato se lo diga, sí. Ellos me lo buscan y me lo dan. Me fui, estaban de vacaciones, me tuve que aguantar eso una semana, ¿viste? Porque yo soy rancioso, claro, por esas cosas, ¿viste? Entonces fui el lunes pasado, sí. Que pasó ahora... el otro lunes. El otro lunes, y le digo, necesito que me busquen el libro de 1914 y sacar el de 1913 también, por las dudas. Este nombre. 14 no había nada. La mitad del libro tiene 30 y pico hojas o páginas, no tenía nada. El de 1913... Ahí estaba. Estaba Alfonso de Falck. Qué bien. Bueno, ¿qué hice? Se lo enviaste. Le sacaron una foto. Claro. Y decía que... No decía... El hombre murió según un testigo, porque antes cuando moría alguien... Tenía que haber un testigo. Tenía que haber testigo. Firmar un testigo. Este hombre va y declara que Alfonso de Falco murió el 5 de abril de 1913 en su domicilio. Uh-huh. Pero la denuncia la hace el 8 de abril, o sea, estuvo 3 días muerto, ¿viste? Uh-huh. En su domicilio. Yo he visto otras de fallecimientos, por ejemplo, si moría en Las Palmas, decía que era en Las Palmas. Claro. Entonces yo pienso que puede haber muerto acá en Lima. Ah, claro. Que vivió acá en Lima ese hombre. Vivía en Lima, pero era maestro de Las Palmas. Era maestro de Las Palmas, no sabemos, ¿viste? Lo que pasa es que el bisnieto no tenía ese dato, no sabía cuándo había muerto. Bueno, pero le conseguiste para el bisnieto debe haber sido... Llamé. Historia de su bisabuelo. Le conseguí algo, le digo, Julián, digo. ¿Qué me consiguió López? Le digo. Y le mandé la foto del certificado de fallecimiento. Me imagino. No lo podía creer, claro, porque ahora tiene un certificado que murió acá en esta zona, claro. Tiene que fue maestro porque él se lo dice cuando le escribía a la familia. Claro. Y tiene la fecha que murió. Cerró la historia, digamos, del bisabuelo. De alguna manera. Cerró la historia. Yo y mi familia le agradecemos eternamente. Ya lo estoy mandando a todos los familiares, me dijo. Bueno, te están mandando saludos acá, dice María Julia, un saludo a Peli, que es un capo como historiador y como persona, dice. Gracias, bueno, María Julia. Dice María Julia. Me va a hacer agrandar el ego que yo tengo. Bueno, ¿qué nos preguntan acá? Enrique creo que nos pregunta, dice, buen día, dice... ¿Enrique Cepeda? Sí, Enrique, sí, debe ser Cepeda. Enrique me Hola, pusieron Enrique. Aquí. Y dice... la escuela, ¿de qué escuela estabas hablando? Porque Raúl Bota, cuando dice que cuando Alsina compra Lima, ya contaba con una escuela. No. No sé eso. No había escuela. No había escuela, Enrique, sí, yo lo vi. También dice que había un terreno para la iglesia, y el terreno para la iglesia no estaba. Y te digo más, Enrique. Uh-huh. El terreno de donde ahora está la escuela, lo tuvo que escriturar Faustino Alsina porque Ángel no lo había escriturado. Ah, bien. Y no sé, la iglesia, el terreno de la iglesia lo donó José María Isma, se llamaba el hombre que donó el terreno de la iglesia. No sé por qué dicen eso, no había escuela en Lima. Bota decía que había una escuela, pero era Bota el que escribió, ¿no? Justamente la historia. Lo voy a revisar. No sé, me manda algo que dice: tantas personas dentro del partido de Zárate debían ser conducidas para su reposo final al cementerio de Zárate. Nos manda sobre el tema del cementerio. Que lo mandaban a Zárate. La comunidad del pueblo de Lima y sus parajes aledaños iniciaron su más firme poblamiento hacia fines de la década del 1880, teniendo que esperar alrededor de 30 años para poder contar con un cementerio propio. Dice, hasta tanto, las personas fallecidas dentro del partido de Zárate las llevaban a su reposo final a Zárate. Se inauguró en el 19 de 1880 y es pico. lo que nos enviaba. Y nos enviaba Gracias, también Enrique. Sobre la historia. Bueno, en me realidad... gusta mucho la historia, Enrique. Sí, bueno, Peli, te quiero agradecer porque viniste a hablar de la Escuela 9. Bueno, esta historia me encantó. Le vamos a decir que está... feliz cumpleaños para la Escuela 9. Para la Escuela 9. Por más que festejen el 29 de agosto. Claro.
que es la fecha de nacimiento de Albert. De Albert. Justamente por eso tiene esa fecha, pero en realidad fue creada la escuela en marzo de hace 134 años, de 1891. Muy bien, gracias por este recuerdo, también forma parte de la historia, y quiero decir que están trabajando en eso, están trabajando en el museo, están trabajando en la historia de Lima, y por supuesto los datos tratan de que sean lo más fidedignos posible, por eso Peli se ocupa mucho de eso. Cuesta mucho acá en Lima conseguir datos, ¿no? Datos, yo tengo muchos datos, ¿viste? Pero no tengo con qué respaldarlo yo. Claro. El boca a boca. Claro. ¿Viste? Tengo esto del registro civil, a mí nos va a servir de mucho, claro, para un montón de cosas, ¿viste? Totalmente.